Listo, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Nicolás Dalo, soy residente de primer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y el día de hoy nos corresponde hablar de la actividad del Club de Revistas. Para eso vamos a hablar de este artículo publicado el mes pasado en Lancet, pues el estudio Sodium HF. Entonces la agenda que les traigo para el día de hoy, entonces vamos a hablar una pequeña introducción acerca de cosas claves de la falla cardíaca, evidencia previa. Vamos a hablar de la presentación del artículo, un análisis crítico según las guías JAMA y finalmente dar las conclusiones sobre el artículo. Entonces, para empezar a hablar, vamos a tener en cuenta las diferentes definiciones de falla cardíaca según pues, las grandes sociedades de cardiología, la americana y la europea. Entonces, lo que nos dice la Sociedad Americana de Cardiología es que la falla cardíaca es un síndrome clínico que es complejo, con síntomas y signos que resultan de cualquier deterioro estructural o funcional del llenado ventricular o la eyección de sangre. Y la guía europea lo que nos dice es que también es un síndrome clínico que tiene síntomas y signos cardinales y que eso se acompaña pues, o que se debe a una anomalía estructural o funcional del corazón, lo cual resulta pues, en un aumento de las presiones intracardíacas que finalmente se va a ver reflejado como en una alteración de la fracción de eyección. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener en cuenta que de la falla cardíaca crónica, todo va a partir de que hay una disminución del gasto cardíaco. Entonces, esta disminución del gasto cardíaco nos va a llevar a varias cosas. Primero, que vamos a tener una activación del sistema nervioso simpático, lo cual se va a ver reflejado pues, en un aumento de la liberación de catecolaminas como la norepinefrina, y eso va a llevar a una vasoconstricción del lecho arterial, que finalmente pues como que se va a poner a la disminución de la fuerza de la fracción de eyección y va a empeorar todo esto. Esto a su vez va a llevar a una activación de los receptores alfa y beta en el corazón, que van a llevar a un aumento de la frecuencia cardíaca, del inotropismo, que van a llevar a un aumento del consumo de oxígeno y finalmente se van a ver reflejados como un aumento en la isquemia que ya de base tiene este corazón, y esta isquemia va a favorecer pues todo el círculo vicioso de la falla cardíaca, que se va a ver reflejado como cada vez más una disminución en su fuerza contráctil. Y por el otro lado, también vamos a tener en cuenta que la disminución del gasto cardíaco va a llevar a una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que finalmente esto se va a traducir en varias cosas. Primero, una secreción de aldosterona que va a llevar a una hipertrofia y fibrosis cardíaca, y esa misma secreción de aldosterona va a llevar a una retención de sodio que va a reflejarse como un aumento en los edemas periféricos y también signos como de congestión. Y también pues, la angiotensina 2 finalmente va a manifestar también como una vasoconstricción que va a producir hipertensión y finalmente más hipertrofia cardíaca, lo que va a producir pues nuevamente todo el círculo vicioso de la falla cardíaca. En cuanto a la clasificación, hay diferentes clasificaciones. En cuanto a la clasificación de estadios que nos propone la AJA, vamos a tener varios estadios desde la A a la D, siendo el estadio A pacientes que tienen riesgo de falla cardíaca, o sea, pacientes que son hipertensos, diabéticos, que han sufrido infarto, obesos, etcétera. En el estadio B son pacientes con prefalla cardíaca, son aquellos que ya tienen alguna anormalidad estructural cardíaca, pero que aún no han manifestado síntomas. Los pacientes con estadio C son aquellos pacientes que tienen tanto una falla cardíaca sintomática como alteración estructural, y pacientes finalmente estadio D son aquellos que ya tienen pues una gran limitación para la alimentación de su vida diaria, a pesar pues, de tener una terapia médica óptima según las guías. Clasificación sintomática según la NIJA, tenemos NIJA 1, NIJA 4, siendo NIJA 1 el paciente que está completamente sintomático y no tiene una limitación para su vida. El paciente NIJA 2, aquel paciente que tiene una ligera limitación para sus actividades diarias, pero que no es como muy llamativo. El paciente NIJA 2, ya que el paciente que ya tiene más limitación para sus actividades físicas diarias, pero que todavía la permite realizarlas. Y el paciente NIJA 4 es aquel paciente que finalmente ya está con disnea en reposo. En cuanto a la clasificación según la fracción de eyección, esta guía del 2022 de la AJA nos introduce un nuevo término. Entonces vamos a tener que los pacientes con fracción de eyección reducida son aquellos que van a tener una fracción de eyección menor o igual al 40%.
Este nuevo término, que es el segundo, son pacientes con fracción de eyección mejorada. Son aquellos pacientes que inicialmente tuvieron una fracción de eyección menor o igual al 40, pero con el transcurso pues, del tiempo, gracias a los medicamentos, tratamientos que se le ha dado, Se fue el sonido, Juan. hasta donde me escucharon. Yo creo que hay algo ocurre con el micrófono porque cuando parece ser al moverse que se pierde la clasificación de esto de la fracción de eyección. Espera, me conecto con audífonos. Ahí se escucha mejor. Listo, adelante. Listo. Entonces voy a volver a empezar entonces. Las diferentes clasificaciones. Entonces, pacientes con una falla cardíaca con fracción de eyección reducida son aquellos que tienen una fracción de eyección menor igual al 40%. Este término nuevo, que es fracción de eyección mejorada, que lo introducen en la guía AJA 2022, son aquellos que inicialmente tenían una fracción de reducida, pero con el transcurso del tiempo, gracias pues a los tratamientos que se les ha dado, han tenido una mejoría de la fracción de eyección por encima del 40%. La fracción de eyección con moderadamente reducida son aquellos pues, que tienen la fracción de eyección entre 41 y 49%, y fracción de eyección preservada, que es un término pues un poco difícil ya que implica varias cosas para hacer su diagnóstico, son aquellos que tienen una fracción de eyección pues, mayor o igual al 50%. En cuanto a la epidemiología, vamos a empezar a hablar como la epidemiología en países europeos. Entonces tenemos que la prevalencia de la falla cardíaca es del 1 al 3% de la población adulta. Vemos que esta prevalencia en términos generales va aumentando, ya que cada vez la población se hace más longeva. Y esa prevalencia pues, de la falla cardíaca en términos generales también se ha visto que es gracias a que se está diagnosticando cada vez más la fracción de eyección con fracción la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y en cuanto a la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, vemos que la prevalencia se ha mantenido como estable en el tiempo. En cuanto a la incidencia, tenemos que 1 a 20 casos por cada 1000 personas, y al igual pues que su prevalencia va, pues, ha estado estable o inclusive se puede decir que está aumentando, ya que pues la población cada vez es más longeva. Sin embargo, la incidencia de falla cardíaca con fracción de eyección reducida se ha visto disminuida, y esto es gracias a los avances que se tienen en cuanto a la terapia, como la prevención que se ha dado para diferentes enfermedades cardiovasculares. En cuanto a la mortalidad de, pues de la falla cardíaca crónica tenemos altas tasas de mortalidad, teniendo una mortalidad a los 30 días hasta el 3%, al año hasta el 30%, a los 3 años hasta el 50%, y 5 años una mortalidad excesivamente alta hasta el 75%. Y en cuanto a los gastos también pues van a depender del sitio en el cual estemos analizando pues las estadísticas, y vemos como en países, por ejemplo, como Alemania, los costos anuales de una persona con falla cardíaca pueden ser tan altos como los 25.000 euros. Y estos gastos pues, son excesivamente altos, ya que vemos que la gran mayoría de pacientes que tienen la falla cardíaca son mayores de 65 años, y se debe a costos directos de la enfermedad, costos de procedimientos invasivos para diagnósticos, tratamientos, o a los controles en sí de la falla cardíaca. En Colombia, por una publicación que hicieron en la revista colombiana de cardiología para el año 2006, nos dan los siguientes datos epidemiológicos. Si bien en nuestra población son pocos los datos que se tienen, tenemos que en Colombia, al igual pues que en lo que mostré previamente, la prevalencia es más o menos de 2,3%, que si tenemos en cuenta pues el total de pacientes de Colombia, tenemos que aproximadamente 1,1 millones de personas en Colombia tienen la enfermedad, y vemos que la prevalencia va a ir aumentando cada vez que aumenta la expectativa de vida. En cuanto a la incidencia sí es un poco más alta que en los países europeos, tenemos 12 casos por cada 1000 personas, y también vemos que a medida que aumenta la población, aumenta la incidencia. Y la mortalidad también va a variar como dependiendo del sitio geográfico en el cual nos localizamos en Colombia, y tenemos que nos lo dividen como en sitios de baja mortalidad, que es una tasa de mortalidad por cada 100.000 personas entre 1,18 a 4,72, que Antioquia estaría en esta tasa de mortalidad, una tasa de mortalidad baja. Una tasa de mortalidad moderada va desde los 4,73 a 5,44, la alta de 5,45 a 6,55, y muy alta
Ya zonas como el Amazonas, por ejemplo, Chocó, tasas de 6,56 a 9,45 por cada 100.000 personas. En cuanto a las directrices de la ingesta de sodio que nos presenta la OMS, textualmente ellos nos dicen que la OMS recomienda rebajar el consumo de sodio a fin de reducir la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedad cerebrovascular y cardiopatía entre los adultos. Y esto nos dicen que es una recomendación firme y recomiendan reducir el sodio a menos de 2 gramos, que son más o menos 5 gramos de sal. En el caso pues, de los adultos, también una recomendación firme. Y estas dos guías lo que nos dicen, arriba tenemos que la guía americana nos recomienda con un nivel de evidencia pues bajo y una clase de recomendación también baja, que los pacientes en estadio C, o sea, pacientes ya sintomáticos con falla cardíaca, se debe evitar el exceso de consumo de sal. Y este exceso de consumo de sal, ellos nos dicen que sea menos de 2.300 miligramos al día. Y la guía europea no nos hace como tal una recomendación, sino que nos muestra que los pacientes también como que deben mantenerse con un estilo de vida saludable, evitando pues el consumo excesivo de sal, más de 5 gramos al día para tener un hábito de vida pues saludable. En cuanto al consumo de sodio, en esta primera tablita de la izquierda son datos del estudio NANES de los Estados Unidos, en el cual ellos nos hacen como una subdivisión por sus poblaciones de diferentes edades de cómo es el consumo de sodio a medida pues de que pasan los años. Entonces vemos como en niños el consumo de sodio es más bien bajo de 2 gramos, pero que casi se duplica cuando llegamos pues a la vida adulta, sobre todo pacientes entre los 19 y 50 años, llegando a consumir hasta casi 4 gramos de sodio al día, que más o menos serían 10 gramos de sal al día. Y para Colombia, en la Estrategia Nacional de Reducción del Consumo de Sal, ellos nos dicen que en promedio un adulto come 13,7 gramos de sal al día, que equivalen a 5,3 gramos de sodio, y las mujeres 10,1 gramos de sal al día, que equivalen a casi 4 gramos de sodio al día, lo cual pues es una gran cantidad de sodio pues en nuestro medio. En cuanto a la evidencia previa, este primer estudio en el cual compararon una dieta normal de sodio versus una dieta de sodio baja en pacientes con falla cardíaca, si servía o no. Entonces fue un estudio aleatorizado en Italia entre los años 2000 y 2005. Fue un estudio abierto en el cual reclutaron 232 pacientes y fueron aleatorizados para recibir una dieta baja en sodio, o sea, menos de 80 milimoles al día, junto con furosemida y una restricción hídrica de agua a 1 litro por día. En cuanto al grupo de control, que eran los pacientes con una dieta normal de sodio entre 120 milimoles, también furosemida y restricción de líquidos. Aquí para hacer una anotación, la dosis de furosemida que recibieron en este estudio eran dosis entre 250 a 500 miligramos cada 12 horas, o sea, dosis bastante altas en comparación a lo que venimos usando hoy en día. Tomando en cuenta pacientes que fueron recientemente hospitalizados y que tenían una clase NIJA entre 2 y 4 y que tuvieran una fracción de eyección menor de 35%. Y en cuanto a los desenlaces que ellos querían ver, el desenlace primario era cuál era la probabilidad de que el paciente volviera al hospital en los próximos 6 meses, y desenlaces secundarios, que era un compuesto entre readmisión y mortalidad a 6 meses, cuál era el cambio en el BNP, en la aldosterona y en la actividad de la renina plasmática. Entonces, en esta primera gráfica de la izquierda nos muestran cuánto era como la tasa libre de readmisión que tenían esos pacientes, y llamativamente vemos que los pacientes con mayor consumo de sodio tenían menos probabilidad de ser readmitidos en el hospital en los próximos 6 meses, y los pacientes con menor cantidad de sodio tenían más probabilidad de ser readmitidos pues, en el hospital. Y en cuanto en la tablita de la derecha, nos hablan como del desenlace compuesto de los desenlaces, y vemos también cómo a 6 meses vemos una diferencia pues visualmente, estadísticamente también significativa, de que los pacientes con consumo mayor de sodio tenían menos tasas de desenlaces pues, a los 6 meses. Y en cuanto a cambios del BNP, vemos que a los 180 días los pacientes con más consumo de sodio, o sea, este triangulito, el BNP era menor que en comparación de los pacientes que consumían más sodio. Entonces, finalmente, lo que nos dicen los autores o las conclusiones de esta investigación
es que era más deleterio hacer una restricción de sodio en pacientes con falla cardíaca y lo que sí servía como más era hacer una restricción hídrica. En otro estudio, en el cual también evaluaban cuál era la utilidad de la restricción de sal y sodio en los pacientes con falla cardíaca, este fue un estudio multicéntrico que fue llegado para el investigador, fue realizado en 26 centros aproximadamente de Suecia, en el cual ellos aleatorizaban a los pacientes a recibir sodio entre 2 a 3 gramos al día y una restricción de agua hasta 1,5 litros al día. Y el paciente, y los pacientes de control, ellos querían disminuir, pues se les daba como la instrucción de que redujeran sodio y agua, pero no se les daba exactamente una cantidad para reducir. Los pacientes que tuvieron en cuenta en este estudio también fueron pacientes ya asintomáticos, mi hija 2 a 4, pacientes con una falla cardíaca con fracción de eyección deprimida o que tuvieran una fracción de eyección mayor del 40%, pero que hubiesen estado hospitalizados por falla cardíaca o que tuviesen signos de congestión en los 3 meses previos. Estos pacientes debían estar con un manejo médico óptimo para esa época, que eran una dosis máxima tolerada de IECAS o ARA2 y beta bloqueadores, y que tuvieran una dosis de furosemida de acuerdo pues al estadio NIHA en el cual estaban. Y el desenlace que ellos querían evaluar era cuál era la disminución o el cambio en cuanto a NIHA, hospitalizaciones, el peso, edemas, sed y calidad de vida en un periodo de 12 semanas que fue el seguimiento. Entonces, en esta gráfica lo que nos muestran es qué cantidad de pacientes mejoró o se deterioró con la intervención. Entonces vemos cómo los pacientes que fueron intervenidos tuvieron una leve mejoría con la intervención, pero como los pacientes en el grupo control pues, marcadamente empeoraron pues, por el hecho de no haber recibido pues, esa intervención. En cuanto a los desenlaces ya individuales de este estudio, vemos cómo los pacientes en el grupo de intervención tenían una mejoría en cuanto a la clase NIHA y en cuanto a la disminución de edemas, y cómo en cuanto a la percepción de si el paciente tenía o no más sed, no se empeoró mucho, que es una como de los temores que nosotros tenemos cuando le restringimos mucho a los pacientes la ingesta de líquidos, que por el contrario ellos pueden sentir más sed. En este estudio no demostraron pues que hubiese una diferencia en cuanto a este desenlace. Y en cuanto a lo que nos recomiendan varias asociaciones de cardiología a nivel mundial, es que la restricción de sodio, vemos como el nivel de evidencia en la gran mayoría es un nivel de evidencia clase C, y inclusive en algunos está como estipulado este nivel de evidencia. Entonces a la fecha como que nos harían falta estudios de mejor calidad como para establecer estas recomendaciones. Y ahora sí, para el día de hoy ya lo que nos trae entonces es el artículo el sodio en HF, que fue un estudio aleatorizado y multicéntrico. Entonces la pregunta pico que llegó para la realización de este estudio fue que si en pacientes con falla cardíaca de cualquier tipo, es decir, fracción de eyección conservada o fracción de eyección reducida, la intervención con reducción del sodio a menos de 100 milimoles, o sea, aproximadamente 2,3 gramos, en comparación con la terapia médica convencional, iba a tener desenlaces en cuanto a la disminución de muerte por cualquier causa, hospitalizaciones de causa cardiovascular o consultas urgentes por causa cardiovascular. En cuanto a los métodos del estudio, vamos a tener en cuenta que fue un estudio clínico aleatorizado y fue abierto, o sea, tanto el investigador como el participante no estaban cegados, pero fue cegado para el adjudicador de desenlaces. Fue un estudio multicéntrico internacional, fue realizado principalmente en Canadá y en otros países como Australia, Nueva Zelanda, México, Colombia y Chile. 26 hospitales participaron en total en este estudio. La aleatorización se hizo en una relación 1 a 1 con tamaños de bloque de 2, 4 y 6, y los pacientes pues fueron aleatorizados en el grupo de intervención, que era un consumo de sodio menos de 100 milimoles, o el grupo control, que eran los pacientes que tuviesen un tratamiento usual según las guías de práctica clínica de cada pues, país. Y el ocultamiento, pues se mantuvo la autorización por medio de un ocultamiento basado en la web. El periodo de reclutamiento se hizo entre el 24 de marzo del 2014 y el 9 de diciembre del 2020. Entonces, en cuanto a la intervención, vamos a tener pues que
lo que querían evaluar era cómo, pues como ya he dicho, un consumo de sodio menos de 100 milimoles al día, y ellos en un estudio piloto hicieron como unos menús que fueron adaptados según cada región, ya que pues tenemos en cuenta que si les daban como el mismo menú en todos los 6 países, iba a ser algo como diferente y tortuoso como y para los pacientes comerse algo que no les iba a gustar. Entonces, según la región, se les dieron diferentes menús, pues según los requerimientos de sodio que quería evaluar el estudio. Entonces, a los pacientes se les iba a pasar una lista con los alimentos que eran recomendados y cuáles debían como que evitar para así no alterar como la cantidad de sodio que iban a recibir. Estos menús eran desarrollados por un nutricionista clínico y los menús iban a ser como iban a ser basados en cuanto a los requerimientos energéticos de cada paciente y se les iba a dar una dieta normocalórica que iba a ser dividida en cuanto a la cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas que requería cada paciente, y esto lo sacaron lo tuvieron en cuenta según las diferentes guías de recomendación para la dieta cardiovascular de los pacientes. Y en el grupo control lo que tenemos es que los pacientes se les iba a dar el manejo usual de falla guiado por metas y se les iba a dar la recomendación de que trataran de disminuir la ingesta de sodio, pero no se les iba a dar pues obviamente ningún menú, sino que le decían como coma menos sodio y ya iban a ver cómo les iba. En cuanto a los métodos, el criterio de inclusión eran pacientes de 18 años que tuviesen la capacidad de firmar el consentimiento informado, pacientes que tuviesen una falla cardíaca con fracción de eyección reducida o preservada, pacientes con clase NIHA 2 y 3, se excluyeron pacientes NIHA 4 y que ambos pacientes en los dos grupos estuviesen en un manejo médico óptimo tolerado. Y en los criterios de exclusión, aquellos pacientes que de entrada ya tuvieran un consumo de sodio al día de menos de 1500 miligramos, que tuviesen un sodio sérico menor de 130, pacientes que estuviesen en diálisis o que tuviesen una enfermedad renal ya también avanzada con una tasa menor de filtración de 20 mililitros por minuto, que tuviesen enfermedad tiroidea no controlada o falla hepática, que el paciente se le haya implantado un desfibrilador o que tuviese una terapia de resincronización cardíaca o que el paciente haya sido revascularizado ya sea percutáneamente o por cirugía un mes antes o que tuviese planeado que esto pasara en los próximos 3 meses, que en el último mes hubiesen estado hospitalizados a causa de una falla cardíaca, que tuviesen una FA no controlada y ellos lo definen como más de 90 latidos por minuto, que tuviesen una malignidad cuya expectativa de vida no fuese mayor a 2 años y que algo que a causa, pues, que a juicio del investigador, ellos consideran que llevaron a un incumplimiento del protocolo como pacientes, por ejemplo, que tuviesen alguna enfermedad psiquiátrica que impidiera como la buena adherencia al protocolo o que el paciente estuviese participando en otro estudio. En cuanto a los desenlaces, entonces el desenlace primario fue un compuesto de mortalidad por cualquier causa, hospitalización de causa cardiovascular, consultas a urgencias de causa cardiovascular en los 12 meses de seguimiento. Y en los desenlaces secundarios era como el tiempo para evaluar el primer evento individual, cómo era la mejoría de vida según una escala que se llama la KCSQ, que más tarde podemos hablar un poquito de ella. Eh, Cuál era el cambio o la mejoría de la caminata en 6 minutos y si había o no una mejoría en la clase NIA. Entonces, en el seguimiento, entonces los pacientes después de haber sido aleatorizados, se les hizo pues como, se les evaluó cada uno de estos desenlaces secundarios para ver cómo iban a empezar y se les iba a hacer pues un seguimiento en el tiempo. Entonces los pacientes iban a tener visitas presenciales a al momento del inicio, a los 6 meses y a los 12 meses. Y los pacientes en el grupo de intervención se les iban a hacer 2 visitas extra a los 3 meses y a los 9 meses. En cada una de estas visitas se les iba a hacer pues como una historia clínica completa, un chequeo general y se les iba a tomar unas muestras de sangre para medir iones, principalmente sodio y potasio, y una creatinina para ver si la terapia estaba impactando en alguno de estos exámenes. Y si en algún momento pues esto pasaba, el paciente pues tenía que ser excluido. Y en cuanto al desenlace primario,
ya una vez pasaron los 12 meses, iban a ver cómo había sido el desenlace primario en estos 12 meses. Otra cosa es que a estos pacientes mes a mes se les hacía una llamada telefónica por el nutricionista o por el médico pues encargado de la atención para hacerles como énfasis en que debían continuar siendo adherentes, y ellos medían esta adherencia por medio de un récord de comidas de 3 días aleatoriamente. Entonces, al paciente se le preguntaba cuál había sido la dieta como en 3 días, y según esto hacían unos cálculos para ver si estaban o no cumpliendo con la restricción de sodio que se les había impartido. En cuanto a análisis estadístico, los pacientes pues estimaron que necesitan una muestra, los investigadores estimaron que necesitan una muestra de 992 pacientes para obtener un poder del 80% con un error alfa del 0,5%, y así poder demostrar una reducción en los desenlaces del 30%, asumiendo pues que el grupo control iba a tener desenlaces del 25%. O sea, quería tener una diferencia aproximadamente del 5% en cuanto a los desenlaces. Lastimosamente, pues el estudio tuvo que ser suspendido tempranamente debido pues a la pandemia de COVID-19, y el último paciente, ellos dicen que él sí logró pues tener el seguimiento de 12 meses, que era lo que ellos querían. En cuanto a los desenlaces, ellos los interpretaron, pues los analizaron por la intención a tratar, y utilizaron pues el modelo Cox para estimar los valores de HR con intervalos de confianza del 95%. Entonces, los resultados. Entonces, como vemos, ellos aleatorizaron 841 pacientes, no lograron pues tener la muestra total de 992 que querían, y tuvieron que excluir 35 pacientes de que, por un error técnico, pero que no nos explican cuál. Entonces, finalmente, en el grupo de intervención quedaron 397 pacientes y 409 pacientes en el grupo control. Y ellos nos dicen que todos estos pacientes fueron analizados en el grupo de intervención a tratar. Sin embargo, aquí vemos que ya 35 habían sido excluidos después de esto. Eh, en total fueron 4 pacientes que tuvieron una pérdida en el seguimiento, 2 en cada uno de los grupos, y finalmente, pues como ya dije, fueron analizados en el grupo de intervención a tratar. En cuanto a estas otras cosas que nos mencionan acá de que los pacientes abandonaran el estudio, pues no tenemos a ciencia cierta cuáles fueron, no sabemos a ciencia cierta cuáles fueron los desenlaces en estos pacientes. En cuanto a la tabla de características de nuestra en estos pacientes, vemos que en general estuvieron bien balanceados, pero sí me llamó bastante la atención lo que señalo en el cuadro rojo, y es que en el grupo de intervención había una mayor cantidad de pacientes que tenían un implante de algún dispositivo cardíaco, ya sea desfibrilador, marcapasos o terapia de resincronización cardíaca. Entonces, no sé si eso al final pues, nos influye o no en cuanto a los resultados. En esta tabla lo que nos muestran es como los desenlaces primarios y los desenlaces secundarios individuales de este desenlace primario. Entonces, en términos generales, vemos cómo eh, no hubo pues una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al desenlace primario, que era el compuesto de estos 3 desenlaces, y vemos cómo en ambos grupos, pues en ambos resultados del HR ajustado y no ajustado, ambos sobrepasan la unidad. Entonces fueron los resultados que no fueron estadísticamente significativos. Y en cuanto a los desenlaces individuales, vemos lo mismo, que ambos resultados sobrepasan la unidad del HR, entonces fueron desenlaces que no fueron estadísticamente significativos. En esta tabla pues podemos ver ya visualmente estos resultados de la tabla, en estas gráficas, perdón. Entonces vemos como al principio, en los primeros meses, ambos grupos fueron pues, bastante similares y se sobrelapan las curvas, y como al año de seguimiento no hay una diferencia significativa en los desenlaces primarios. En cuanto a la mortalidad, vemos también lo mismo, que a los 360 días, o sea, al año, no hay una diferencia estadísticamente significativa, ni en cuanto a hospitalización de causa cardiovascular, ni consulta de urgencias de caso cardiovascular, que fueron pues como los desenlaces individuales que querían evaluar. Y en cuanto a los desenlaces secundarios, vemos que en esta
en este score, que es un cuestionario que mide la calidad de vida de los pacientes con falla cardíaca. Es un score en el cual pues consta de 23 ítems y se les hace pregunta pues al paciente en cuanto a cómo se siente, qué tanta es la carga de su enfermedad y cómo cree que interfiere la falla cardíaca en cuanto a su actividad física. Entonces es una puntuación que va de 0 a 100 y entre mayor sea la puntuación, quiere decir que el paciente está mejor en cuanto a la calidad de vida con respecto a la falla cardíaca. Entonces vemos cómo a los 6 meses ya empieza a haber como una diferencia favoreciendo al grupo de intervención y a los 12 meses vemos como si hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a una mejoría en la calidad de vida según esta escala. Y en esta escala, en esta otra tabla, lo que nos muestran es como los resultados en cuanto a únicamente la limitación física que mide la escala. O sea, deja atrás la calidad de vida u otras cosas y no se basa únicamente en la limitación física que el paciente perciba. Y vemos que a los 12 meses también hay una diferencia estadísticamente significativa favoreciendo la terapia con la reducción del sodio. Y en cuanto a los otros desenlaces, era el test de caminata de 6 minutos. A los 6 meses sí pareciera que hubiese una diferencia en cuanto a que los pacientes tuviesen una mayor capacidad de caminata a los 6 minutos en el grupo de intervención, pero a los 12 meses esta diferencia ya empieza a disminuir, entonces finalmente no es un resultado que fuese estadísticamente significativo. Y en cuanto a la clase NIJA, en cuanto a los resultados, vemos que los pacientes con consumo limitado de sodio sí tenían una mejoría en la clase NIJA, que están representados aquí en este morado, los pacientes clase NIJA 1, y vemos cómo a medida que pasaba el tiempo había una mayor cantidad de pacientes que pasaban de NIJA 2 o 3 a NIJA 1, por ejemplo, pero a grosso modo, visualmente no es una diferencia que impacte tanto como lo es en la previa que mostré en cuanto al cuestionario que le mejoraba la calidad de vida. Y en cuanto a estos subgrupos, ellos también analizaron cómo eran los desenlaces dependiendo pues, de varios subgrupos y vemos cómo los pacientes que eran menores de 65 años fueron los que más se beneficiaron de la reducción del sodio en su dieta con resultados también estadísticamente significativos. En cuanto a los demás subgrupos que evaluaron pacientes con, según edad, fracción de eyección reducida a menos de 40 o no, si eran diabéticos o no, pues fueron desenlaces que no fueron estadísticamente significativos. Y en cuanto a las conclusiones que nos dan los autores, ellos nos dicen que en los pacientes ambulatorios con falla cardíaca, la estrategia de reducir la ingesta de sodio a menos de 100 milimoles no fue más efectiva que el tratamiento usual para prevenir el desenlace primario, que sí notaron pues que había una mejoría en la calidad de vida gracias al cuestionario el KCSQ y una mejoría en cuanto a la clase NIJA, pero que por la naturaleza de este estudio había una potencial fuente de sesgos en cuanto a los desenlaces secundarios, ya que los pacientes, por ejemplo, en el grupo control, ellos iban a tener de por sí una motivación para consumir menos sodio, que inclusive pudiese ser menos sodio que el que los investigadores estuvieran evaluando, y eso pues, nos confería algún riesgo también de sesgo. Y otra limitación fue que el estudio fue detenido tempranamente, lo cual podría sobreestimar o subestimar la eficiencia o el riesgo de la intervención, pero como vemos, no hubo pues como mejorías en cuanto a los desenlaces, entonces no creo que hubiese sido pues como una mayor limitante. Ahora sí, haciendo el análisis crítico según las guías de JAMA, la primera pregunta que tenemos que ver es en cuanto al riesgo de sesgo y es si los pacientes en ambos grupos eran similares con respecto a los factores pronóstico conocidos. Entonces, lo primero que nos debemos preguntar es si los pacientes fueron aleatorizados y como vemos, sí, fue un estudio clínico aleatorizado. Entonces, es un punto a favor del estudio. Si la aleatorización se mantuvo oculta, vemos que también ellos hicieron un ocultamiento de la aleatorización basado pues, en un sistema web y si los pacientes en ambos grupos eran similares con respecto a los factores pronóstico conocidos. Y aquí no le doy una puntuación ni positiva ni negativa,
sobre todo teniendo en cuenta esto que había mencionado previamente, de que en el grupo de intervención los pacientes tenían más probabilidad de que tuviesen algún dispositivo cardíaco implantado, lo cual nos hablaría de que posiblemente este grupo de pacientes fuese más enfermo en cuanto al grupo de control. Entonces, en cuanto a la segunda pregunta, es si se mantuvo el balance a medida que el estudio progresaba. Entonces, nos debemos preguntar en qué medida fue cerrado el estudio. Entonces, sabemos que el estudio pues, fue un estudio abierto tanto para el investigador como para el participante, pero algo que sí es como ya a favor sería que el que estaba evaluando estos desenlaces estaba llegado. Si los grupos están equilibrados pronósticamente al final del estudio, entonces el seguimiento fue completo, entonces también tenemos pues que los grupos, que los pacientes todos fueron estudiados pues según el grupo cual fueron aleatorizados. Entonces en cuanto a esto también le doy una puntuación positiva. Y si el estudio fue detenido muy pronto, tampoco le voy a dar una puntuación positiva o negativa, ya que ellos lo que querían evaluar principalmente eran los resultados en estos 12 meses y los resultados después de 12 meses ya eran como desenlaces subrogados, pero lo que principalmente querían evaluar eran 12 meses, entonces tampoco pues le quiero dar una puntuación negativa en este punto. En cuanto a resultados, como ya había mostrado en esta tabla, los desenlaces primarios y secundarios, no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a los desenlaces primarios, y en cuanto a los desenlaces secundarios ya vimos pues que sí había desenlaces estadísticamente significativos. Y aquí en esta tabla del 2x2, teniendo en cuenta si los resultados hubiesen dado positivos en cuanto a los resultados que ellos querían obtener, entonces vemos que el riesgo de tener el o de tener pues, el desenlace en el grupo control era un 17% y en el grupo de intervención era el 15%, que había una reducción absoluta del riesgo entre los dos grupos del 2%, o sea, una reducción casi nula, y que el riesgo relativo de presentar los desenlaces teniendo la intervención era de un 88%. Y si sumamos todo eso ya pues para tener un número necesario a tratar para poder prevenir un desenlace primario, que ya sabemos que es el compuesto de mortalidad por cualquier causa, hospitalización o consulta por falla cardíaca, necesitamos tratar a 50% para poder disminuir alguno de estos desenlaces primarios. En cuanto a la aplicabilidad, eran los pacientes similares a los de mi práctica. Tampoco le doy una puntuación positiva, ya que, como mostré pues en la tablita de las características de los pacientes, más del 50% del total de pacientes fueron estudiados en Canadá y ellos muestran que un 20% del total de los pacientes estaban en Latinoamérica, o sea, México, Colombia y Chile, que eso es casi 90%, 90 pacientes entre estos tres países, entonces la muestra como que para Colombia podía ser algo baja. Y otra cosa es que ellos no tuvieron en cuenta los resultados en cuanto a etnia o raza de los pacientes, y sabemos pues por fisiopatología que los pacientes, por ejemplo, con raza negra, perdón, ellos van a tener, ellos van a ser hiporreninémicos, entonces pueden ser más sensibles o más resistentes en cuanto a este consumo de sal, y también esto podría afectar los tratamientos de falla cardíaca, ya sea con IECAS o ARA2, que si se consideraron todos los desenlaces importantes para los pacientes. Yo creo que sí, en un paciente con falla cardíaca, lo que uno debe evaluar es cómo es el cambio en mortalidad, hospitalizaciones sobre todo, y también tener mucho en cuenta cómo es su calidad de vida, ya que pues es una enfermedad bastante desgastante, como es algo crónico, se vuelve algo tedioso también para los pacientes. Y si los beneficios del tratamiento valen el potencial daño-costo, ya sabemos pues que no hay un daño con respecto a esta intervención, y yo creo que pues, es una estrategia que no tiene ningún costo, y si podemos asegurar que el paciente tenga una mejor calidad de vida, sería pues favorable hacerlo. Esto teniendo en cuenta pues los desenlaces secundarios, como ya lo vuelvo y lo menciono.
Y ya para dar mis conclusiones, entonces tenemos a la fecha hoy en día, hay poca evidencia que justifique una dieta baja en sodio en pacientes con falla cardíaca crónica. Que vivimos en una sociedad en la cual el alto consumo de sal y otras sustancias, por ejemplo, como azúcar. Entonces tenemos que en nuestra sociedad tenemos muy malos hábitos de alimentación, lo cual pues sí tenemos que hacer como mayores programas de promoción y prevención en cuanto a la ingesta pues reducida de sodio, ya que si bien en cuanto a falla cardíaca no hay una mejoría significativa en cuanto en otras enfermedades como la hipertensión arterial, sí se ha visto que el consumo de sodio, sal, impacte positivamente en estos pacientes. Y que ya pues para terminar, que este estudio, si bien tenía algunas limitaciones, podemos tener en cuenta que en cuanto al desenlace de mejoría de calidad de vida y de clase funcional NIHA, si tuvo unos resultados positivos, entonces sí podemos tener en cuenta que o ofrecerle a nuestros pacientes una reducción de sal, ya que pueden tener pues una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy buen trabajo hizo. Felicitaciones, hermano. Gracias, profe. Lástima, nosotros, no sé si notaron, en este estudio, la doctora Clara Sardarriaga, la profesora de nuestro departamento, fue coautora, fue coinvestigadora del proyecto y coautora de la publicación. Lástima que infortunadamente ya no tuvo, tenía un compromiso que no podía cancelar, entonces no pudo acompañarnos, pero había muchas cosas interesantes. No sé si usted pudo comentar con ella, Juan. Teníamos dudas con esos primeros 35 pacientes, cuáles exactamente eran las razones técnicas por las que después de aleatorizados se excluyeron. Y también un poquito resaltar, Juan, exactamente el componente de calidad de vida, porque usualmente es llamativo cuando en este tipo de estudios los desenlaces secundarios se apuntan en la dirección de beneficiar la intervención y los desenlaces primarios no. Entonces, ¿sobre qué componente de calidad de vida los pacientes sienten específicamente que están mejor con esas dietas aparentemente restringidas? Profe, Adelante, venga, Juan. qué pena, ¿cómo hago para activarle el- como volver panelista al doctor Camilo Giralda que nos acompaña hoy? Ah, no, ya que estoy bien. Si el doctor Camilo nos escucha, bueno, listo. Profe, qué pena. Me repito otra vez la pregunta, por favor. Si pudo discutir con Clara la razón de esos pacientes que se aleatorizaron y dice que por motivos técnicos no entraron. No, profe, la verdad no me alcancé a conectar con la doctora que como estuvo en el congreso este fin de semana, sí, fue un poco difícil. Y los componentes de calidad de vida, porque es llamativo que no exista una consistencia entre el efecto en desenlaces primarios y secundarios. ¿En qué elementos específicamente de la calidad de vida los pacientes perciben que se sienten mejor con la dieta baja en sal? Pues eso hay que mostrarlo pues en ese cuestionario, que es el cuestionario de Kansas, el KCSQ, que aquí no sé si lo están viendo. Ellos hacen pues varias preguntas. Entonces le preguntan al paciente cómo se siente en cuanto a disnea, si ha tenido más edemas, qué tanta es la carga de su enfermedad, qué tanto creen que es la limitación física, o sea, varias preguntas. Entonces son como preguntas muy puntuales que ellos tienen que ir marcando. Entonces, en cuanto a decir si el paciente se siente o no mejor con algún punto específico, es muy difícil porque es una escala pues, que engloba varios ítems. Entonces, es como un resultado compuesto total de todo esto. Pero lo que sí uno puede presumir que el paciente se siente mejor es en cuanto a la disnea, por ejemplo, como vemos que es la mejoría de la clase NIHA y que en esta gráfica, pero la muestro, en esta que es la B, que ellos ya parten como que este cuestionario en cuanto a la limitación física como tal, y los pacientes tenían menos limitación física con la intervención. Listo, hermano, muy bien.
¿Quién es su invitado o Juan Nicolás? El doctor Camilo Giraldo, pero no sé si él está por ahí. Sí, sí, por aquí Ah, estoy. listo, listo. Entonces, profe, él es el doctor Camilo Giraldo, él es cardiólogo de la Universidad de ICES y Fundación Valle de Lili, y también es investigador de dicha institución. Entonces, a ver qué nos da el doctor Camilo. Bueno, muy buenos Bueno, días para todos. Encantado de saludarlos. Muchísimas gracias por la invitación y me uno a las felicitaciones del colega porque hizo muy buena presentación, doctor. muchas Del gracias. artículo nosotros pudimos comentar con la doctora Clara algunos elementos del estudio. Ese estudio tuvo cosas desafiantes, pues bajar a menos de 1500 miligramos de sodio la dieta de un paciente colombiano tiene muchos bemoles. Sin embargo, nos sorprenden los resultados toda vez que el grueso de los últimos estudios que vienen hablando de los elementos nutricionales en el área cardiovascular vienen replanteándose si la verdad los impactos de esas intervenciones son lo que nosotros esperábamos. Claro ejemplo es un estudio del grupo de Salim Yusuf de consumo de sal en hipertensión, que tiene una gran conclusión al final que dice que terminamos mandando a los pacientes a comer simple toda la vida para una modesta reducción de 3 a 5 milímetros de mercurio de la presión. Entonces, eso ya viene tocando campanas y este estudio tuvo varios retos y varios elementos que si tú los ves desde el diseño, por ejemplo, ellos para calcular la muestra calcularon reducir un 30% el compuesto y pues 30% del compuesto parece una vaina muy ambiciosa solo para una intervención nutricional, sobre todo en una era tan complicada en falla cardíaca donde los pacientes deben tener la cuadriterapia y la cuadriterapia o los cuatro fantásticos en falla cardíaca son medidas supremamente efectivas. Entonces, a añadirle otro 30% de reducción del compuesto me parece bastante ambicioso. Tuvo bastantes retos también. En últimas, al parecer la diferencia entre ambos grupos de reducción de ingesta fue 415 miligramos. Entonces eso hizo bastante complicado. A la doctora Clara le pareció supremamente difícil y tremendo hacer ese estudio de intervención dietaria, entonces no sorprende. Como ya el doc lo demostró, pues el efecto fue muy modesto en calidad de vida por el cuestionario de cáncer, entonces tampoco parece muy contundente la intervención. Otra cosa importante es que en el diseño del estudio, además de ser abierto, es que el grupo control, por llamarlo comillas control, se dejó en usual care. Usual care también recomendaba restricción dietaria de sodio. Entonces, se vuelve bien difícil, bien complicado hacer una comparación o un juicio. Son elementos que se han sumando a la evidencia, seguir estando pendientes. Por ahora no cambia la recomendación de mantener la restricción dietaria de sodio, que es otro mensaje que no puede cambiarse, independientemente de los resultados de este estudio. Y posiblemente es algo que no tendremos como un ensayo clínico con un mejor diseño que nos pueda responder la pregunta. Por ahora se mantiene. Sabemos que ya no es necesario bajarlos a menos de 1500 miligramos, que es como el mensaje más grande que podríamos sacar de aquí. Y bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación. Doctor, muchas gracias. Antes de darle la palabra al doctor Atencia, una de las inquietudes que teníamos con el estudio era precisamente esa de la carencia, por lo menos en la publicación. Ahora nos dan una cifra, pero en la publicación no es claro cómo se pudo hacer la verificación en términos cuantitativos de qué diferencias. Miren que acá estamos mirando el efecto de la intervención, que es simplemente la recomendación acerca del manejo de la dieta, pero no se ve en el estudio o una medición de sodio en orina o alguna cosa objetiva que nos diga qué en promedio, qué ingesta tenía, qué cantidad de orina, de sodio estaban excretando en orina, ni lo del grupo de control, ni lo del grupo de tratamiento. O sea, realmente no tenemos una medida objetiva de qué se estaba logrando en términos de consumo de sal con estos pacientes. Pero ahora nos dice el doctor, nos habló de un número, 400 algo, doctor Camilo. Sí, 412. ¿Y cómo lograron esa medición? ¿Cómo se obtiene? Porque en la publicación no aparece ni en el protocolo.
Doc, Profe, ellos lo ya. midieron con un diario. Ellos le hacían un diario a los pacientes, tanto el grupo control como el grupo de intervención, y en el diario guiados por nutricionistas y dietistas debían registrar el consumo y ellas eran las que iban haciendo el cálculo. Pero en efecto, lo que usted dice, a diferencia, eso sí lo hizo el doctor Yusuf. Yusuf sí midió sodio urinario para verificar toda la parte de la A, pero en este... Ok, vale. Muchas gracias. Doctora Tencia, adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, adelante, Bueno, Carlos. felicitar a Juan Nicolás, gracias, felicitar a Juan Nicolás por el trabajo. Eh, a mí me llama mucho la atención varias cosas del estudio. Lo primero, pues ya lo había mencionado, y es que si uno mira la gráfica de cajas y bigotes que hay sobre la diferencia en el consumo de sodio en miligramos, los, eh, los rangos intercuartiles de cada uno de esas mediciones se superponen mucho. Es decir, tanto en el grupo control como en el grupo de intervención de reducción de sodio, en ambos hay una considerable superposición de ese rango intercuartil, y es posible que pacientes que hayan tenido o que hayan estado en el grupo control tuvieran una restricción importante del consumo de sodio. Y eso es algo que no sé si Juan Nicolás tiene la gráfica en la que aparece en el estudio original la, la, el consumo de sodio promedio en ambos grupos, porque es muy similar. Ese es un primer punto, y de allí de pronto es posible que no hayan encontrado diferencias teniendo en consideración esto. Lo otro que sí que es bien importante cuando el estudio es abierto es fijarse mucho de las cointervenciones, ¿cierto? Si yo sé que el paciente está en el grupo de cuidado usual o del grupo de restricción de sodio, los investigadores o el clínico que está al frente de un paciente puede eventualmente hacer modificaciones a la dieta, a la terapia, que pueden impactar en la calidad de vida. Bueno, y la adjudicación del desenlace, pues en este caso el desenlace principal era un compuesto, un constructo que es estas escalas de medición de calidad de vida, y que tienen componentes individuales que ahí habría que analizar a ver en qué punto, como lo preguntó el profe Fabián, benefician al paciente. Pero en términos generales, debido a esa falta de cegamiento, al número de eventos que tiene el estudio, por ejemplo, en hospitalizaciones, y a la superposición muy considerable en la dieta que tenían uno y otro grupo, es difícil extraer una conclusión válida o exacta de cuál es el papel del sodio en la dieta. En mi opinión, yo creo que no cambia el hecho de que a los pacientes nuestros acá en Colombia, yo entiendo que sí les debimos seguir restringiendo un poquito la sal, sin irnos a los extremos, obviamente, pero creo que la restricción de la cantidad de líquido y la cantidad de sodio que consume el paciente es fundamental para que el paciente no se descompense por falla cardíaca. Es como la opinión que tengo respecto a esto. Y muchas gracias y muy buen trabajo, Juan Nicolás. Listo, profe, muchas gracias. No, pero aquí no tengo esa, pues en la presentación no puse esa gráfica que usted estaba pidiendo, entonces está ahí como en el suplemento, pero no la traje. Pero sí estaba, Juan, sí estaba esa definición de la meta lograda con respecto a la ingesta de sodio. Sí, ellos mostraban como una gráfica en una tablita así como todos esos intercuartiles, pero no la mostré. Entonces, según nos comentó el doctor Giraldo, era la que se hacía por medio del diario, por Sí, medio de en un la diario, respuesta que daban exacto, los algo como pacientes. que yo creo que también es algo como muy subjetivo porque pues el paciente puede estar también como mintiendo en cuanto a si consumió o no algo extra. No es algo objetivo como lo sería como se ha hecho una medición de sodio. Y ellos dicen que ellos no lograron pues, realizar estas mediciones de sodio por temas pues, económicos, ya que el estudio fue financiado prácticamente por temas de salud pública. No querían como obtener ganancias con esto. Entonces sí fueron muy limitados en cuanto a los costos. En el chat tampoco veo más preguntas. Juan, por favor, trate de buscar
la diapositiva del puntaje, de la escala de calidad de vida, que esa no se vio bien. Porque me sigue llamando mucho la atención. Esos aspectos culturales que menciona Juan Nicolás son bien importantes, porque las diferencias entre regiones, incluso dentro de un mismo país, las diferencias entre regiones en cuanto a el consumo de sal son muy grandes. Entonces, yo digo, Juanla, en la diapositiva donde tiene las preguntas específicas del KCSQ. Te dijo que tenía una diapositiva con las preguntas, ¿no? Ah, no, pues no diapositiva, sino ¿No la esto, tiene? que es, exacto, que es como el cuestionario entero. Porque es que las diferencias, digamos, la valoración que tenemos en las comunidades con respecto al consumo de sal es muy, muy variable. Y sí, indudablemente tiene que ser, en cada región puede ser más o menos complejo lograr que un paciente sea adherente a ese tipo de consumos. Entonces, la ventaja en ciertos aspectos que considere un paciente que tiene en términos de su calidad de vida podría verse superpuesta o pudiera verse, entre comillas, compensada por la dificultad en tener que escoger dietas que realmente no son nada satisfactorias. Adelante, doctor Camilo. Doc, muchas gracias. Aquí otro punto respecto a lo que usted menciona es que, por ejemplo, hubo un cambio, relatan ellos, en la capacidad funcional acorde a la clasificación NIJA, pero cuando usted se pone a ver, no hubo diferencias en el test de caminata de 6 minutos. Y pues mejorar un punto de la clase funcional NIJA, es decir, como pasar de 3 a 2, pues también se ve una valoración demasiado subjetiva, ¿no? El hecho de usted estar participando en un estudio, de saber que está en unos controles especiales, de saber que está en una institución importante, pero cuando usted mira el test objetivo en 6 minutos no hubo ninguna diferencia. Entonces ahí también la parte subjetiva, como usted lo está mencionando, es muy importante y parece dejar bastantes dudas también. Sí, de acuerdo, muy bien. Juan, hay una pregunta en la sección de preguntas y respuestas. En términos prácticos, ¿cómo se les instruyó a los pacientes sobre la restricción de sodio en la dieta? ¿Cómo debían comer? Pues, como yo lo dije ahí, en la intervención, al paciente que estaba en el grupo de intervención se le daban 6 menús y cada menú pues estaba especificado qué cantidad de sodio tenía cada alimento y haciendo que la sumatoria lograban pues tener menos de 1500 miligramos. Y en el grupo pues el control al paciente pues se le decía únicamente bájele a la dieta, les decía bájele el consumo de sodio, pero no, como no era el objetivo pues en ese grupo ver eso, era solo como la recomendación. Pero sí en el grupo de intervención sí se les hacía como el seguimiento estricto de que estuviesen o no eh, siendo adherentes a esta dieta pues con ese diario que se les llevaba. Listo, mi hermano, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros colegas, asistentes y participantes, al doctor Giraldo por su colaboración en la apreciación del estudio y felicitaciones a Juan por la presentación crítica que nos hizo del artículo. Listo, Feliz día muchas para gracias. todos y muchas gracias.